Estoy en la zona de cerca de mi casa, en la casa de mi madre en realidad todavía, en calle Carlos Girola, que es la que estoy mostrando, y llego a la esquina de Juan Manuel de Rosas. Esa calle cambió de nombre, se llamaba Fuerza Aérea Argentina, se llamaba esa calle, con buena razón. Yo particularmente no quiero que se llame Juan Manuel de Rosas esa calle, porque era solamente ese Juan Manuel de Rosas de Buenos Aires. Hubo mejores políticos de Juan Manuel de Rosas. A Rosas tuvieron que derrocar porque era demasiado porteñista. Y era un tipo, fue un forro con un montón de personas de la provincia para crear una buena nación. Lo derrocaron con armas, tuvieron que sacar al atorrante de Juan Manuel de Rosas del gobierno. Un tipo medio parecido a Burjaile, que la cuestión era vacas. Era generar vacas y leche y engordar, reventar a la gente mientras el tipo se súper enriquecía con el dinero. Un forro el Juan Manuel de Rosas, ese que tanto quiere hacer un héroe. Mejor Fuerza Aérea Argentina, como decíamos. Hay un cambio acá, una novedad. Ahora esta calle era doble mano, esta sigue siendo este lugar. No hay ningún cartel que diga que es doble mano. Ningún verano se ve que no hay ningún cartel. Ningún cartel indica eso. Esto es un peligro, porque ahora estas personas ignorantes de este gobierno hicieron solamente de una mano hicieron esta calle a la que cambiaron el nombre. Es un peligro porque una persona se encuentra sin ningún tipo de aviso de que con personas que vienen a algunos a 60 kilómetros por hora y va a producir choque en este lugar donde no hay un semáforo, nada. Durante este barrio, desde que se creó este barrio, ha sido siempre doble mano esta calle que vemos ahí. De la noche a la mañana estas personas hicieron este cambio sin poner el cartel de aviso de que ahora es de una sola mano. Lo que llegaron a hacer hace varios años atrás fue ese pequeño lomo de burro escondido atrás de un árbol acá. Se ve un poco. Algo que no se puede hacer. Se ve que en los códigos urbanísticos no le dan ni 5 de artículos ni de pelota, un montón de personas ignorantes acá. Esto en Buenos Aires es impermisible de que haga una aberración así, o de esconder un cartel o de no poner un aviso acá de que cambiaron. Nosotros muchas veces nos dirigimos desde acá, vamos al centro, a donde yo vivía ahí en Barrio San Martín a comprar cosas o algo. Y nos encontramos así con esta sorpresa que vienen a gran velocidad, ahora en una sola mano. Más ya lo anterior, que fue ese cambio de nombre a pasar a llamarse Juan Manuel de Rosas, este lugar. Yo no soy la única persona, muchas personas no quieren que este lugar se llame Juan Manuel de Rosas. Vemos que hay personas más importantes de Buenos Aires que merecen ser recordados en una calle, quizás algún periodista también. Otras personas que han puesto fundaciones para ayudar a aquellas personas que están mal o con algún problema. Es una cuestión acá. Y esta es la escuela donde yo estudié, en la primaria. Esta es la escuela número 380, docentes argentinos. Ahí vemos el pabellón nacional. A mí, gracias a Dios, me tocó visar muchas veces ese pabellón nacional. Era siempre uno de los más seleccionados a pasar a izar la bandera. Eso recuerdo de mi estancia acá en esta escuela del barrio donde viví, de mamá. En este barrio le dieron a mi madre una vivienda. Escuela 380, docente argentino, entonces.
escuela que se refaccionó un poquito, se puso muy poco dinero y vemos que mínimamente pusieron acondicionadores de aire. Cuando nosotros estudiamos no había eso acá en este lugar, había pocos libros, la biblioteca era muy pequeño y yo alcancé a ser el seleccionado por la maestra de esa época bibliotecaria para ser el que cuidaba la escuela de la creación y la escuela de ajedrez acá de la escuela número 380, y alcancé a ser top 10 del ajedrez formoseño a los cerca de 10 años en aquellas épocas, hasta las 380. Top 10 del ajedrez provincial, número 10 de toda la provincia que alcancé a hacer en ese año. Era una fiesta, la fiesta nacional del río, donde creo que hubo invitados también de otras provincias a concursar. Hola, Juana. ¿Todo bien? Este es el jardín Rosarito era. A mí me tocó venir a este jardín de otro jardín, porque el primer año yo había cursado en un jardín del que era propietaria Dora Aquino, que fue mi madrina también de católica del justicialismo. Una persona que cometió muchas corrupciones y cuando estuvo en el cargo en el ministerio, y después fue asesora de la ministra de Educación. No es ni siquiera una ingeniera en educación o una licenciada en economía, una maestra jardinera que alcanzó a ser licenciada en economía y después consiguió un poco de dinero y se fue a representarnos en España. La verdad que es dudosa la calidad educativa de esa persona, pero como mucha gente de justicia del mismo hace lo que quieren, ponen a un burro en cualquier cargo, a un ignorante, y después sufrimos todos los formoseños esas consecuencias. Esta es la escuela, la EGI número 1 Rosarito Vera, donde yo cursé en un segundo año entonces de mi educación inicial como alumno en esta escuela. Acá también tenía generalmente la tarea de izar el pabellón nacional y tuve muy buenas calificaciones en esa época. Que estuvo los gobiernos de Rodolfo Riner, que fue el que entregó las viviendas según mi madre acá, esta del barrio 2 de Abril. Ezio Massa, que fue su ministro de Economía y después fue gobernador de la provincia, que se dedican al tenis e hicieron algunas películas también los Massa. Eso post gobiernos militares, y después vinieron todos los gobiernos justicialistas a nivel provincial, y solamente acá en la capital ganó el radicalismo una sola vez, que fue Gabriel Osvaldo Hernández, que fue un poco mi abogado también en algún momento, pero que muchas cosas, cobra muy caro y resuelve demasiado poco. Muy fácil, y sacaron dinero hace poco. En un caso ya vemos que Gabriel Hernández tiene muy poca habilidad ya como abogado, está muy viejo. Este es entonces el jardín de Rosarito era donde puse el nivel inicial. Más adelante se encuentra algo de que yo menciono también, algunas de las cuestiones de edilicias que crearon acá en esta provincia. Que es el caso de los centros comerciales. Este es uno de los pocos barrios en la provincia de Formosa que tiene un registro civil, tiene una comisaría, tiene un centro comunitario y tiene esos centros comerciales que quedaron abandonados. Un tiempo en los 90, en la época del menemismo, hubo un resurgir económico en esos lugares.
pero con el tiempo se fueron quedando en el abandono de esos lugares, al punto de que están todos rotos, un montón de techos de ese lugar. Esto es un poco los efectos de la economía acá en esta provincia y en este país. Y lo que menciono yo, como en el caso de esta provincia, a la mayoría de las personas que eran problemáticas, muchos terminaron presos en esa época. Eso valoramos un poco de algunos de esos gobiernos que eran más exigentes con personas que eran extremadamente delincuentes, eran acá. Por las cosas que las excusas que no tenían algún problema. Recurrieron a partidos políticos y no les ayudaban, entonces delinquían contra otras personas. Este es el caso, este es el centro comercial, uno de los centros comerciales de este barrio. Algunas personas individualmente construyeron, como vemos ahí, ampliaron, lo hicieron más grande lo que era originalmente ese local. Son negociados que hacen, algunas personas hicieron con gente, seguramente la municipalidad acá, que consiguen su habilitación para trabajar. Hubo diferentes proyectos, diferentes comercios a lo largo de la historia de ese barrio. Acá, por ejemplo, uno de los locales que todavía funciona es el de la peluquería José. La peluquería José es una de las más viejas que hay dentro de lo que es este barrio. Y después algunos locales que fueron cambiando. Por ejemplo, casi siempre fue una carnicería en esta esquina. Y donde en otros lugares son los que están frente a la calle. Y acá vemos recién el cartel de contramano. Fíjense a dónde pusieron el cartel de contramano. Esta gente acá en la municipalidad que hablan, se llenan la boca de que ellos son grandes políticos y gobernantes. Fíjense dónde pusieron acá el cartel de contramano. Una vergüenza de esta gente como no interviene el gobierno nacional en un montón de situaciones de la justicia. Pues estamos cansados de acá de Ariel Cole, de un montón de personas acá que número uno ya son ancianos. Son personas que ya piensan muy lento porque ya están demasiado viejos en el cerebro. Y después que no resuelven rápido, y hasta ahora no están resolviendo rápido. Ariel Cole, Alucín y toda esa gente acá del Superior Tribunal de Justicia. Superior, como si fuera que son la haya, eso para ponerle superior. Pero se tiene que entender que es de este gobiernito, de esta provincia chiquitita acá. Cuando hablan de superior, se puede saber. Acá recién pusieron un cartel de contramano, estas personas, y no pusieron ahí a la salida de donde nosotros salimos de ese lugar. Y acá vemos otros locales comerciales. Acá funcionó muchas veces, la mayoría de las veces, un mini mercado de carne y otro tipo de productos, siempre carne acá. Algo que sería impermisible ya en lugares como Suecia, ya no permite que entre ese tipo de alimentos que hacen mal acá y engordan a las personas. Y una vez que cuando esa comida ya está en nuestro estómago porque nuestra madre cocinó o algo, ya es muy tarde para un montón de personas acá. Y es una costumbre que es difícil de cambiarle a esos seres humanos, de que ya no deben consumir tanto de esos alimentos. Bueno, esto fue Ay Valera, fue un lugar que varias veces se abrió. Emilio Aybar se llama el dueño de que era. No sabemos si todavía, algunos siguen siendo dueños de los locales, aunque no ocupan teóricamente. Acá hay una zapatería que se ve que funciona en algunos momentos, no sabemos, porque a veces venimos cualquier día y no hay nadie, o trabajan un día nomás. Roperías, agencias de quiniela que siempre son unas cuantas. Acá hubo un intento de deporte acá de boxeo, dice una trompada del peronismo a las drogas. Y se entiende en ese contexto tan violento de que se reemplaza droga por golpearse la cara ahí en un lugar, dentro de lo que son algunas políticas
y forma de hacer política a lo largo de la historia, digamos. Y después está estos tipos de lugares, ¿verdad? Acá abandonados, nunca sabemos, habían algunos locales en esa época, yo me acuerdo de que vendían cosas para bicicletas, pero muy poco. Nunca hubo, por ejemplo, una gran bicicletería acá que recordemos. Acá dice una iglesia evangélica pentecostal. Esa es una religión acá que está en contra del Papa, pero se declaran evangélica, en contra del Papa católico, en este caso era de Francisco. Una persona que nosotros, que yo creo que el justicialismo lo puso ahí, Cristina y todo eso pusieron al Papa Francisco. A mí el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ni a muchos justicialistas le convence según su acción en la historia. Y no es muy querido en Estados Unidos. Yo estoy por ser mormón dentro de muy poco. Camino al Reino de los Cielos se llama. Ahí se juntan acá los domingos vemos que está abandonado. Ahí alguien inició tipo una pieza acá. Es una anarquía total este lugar. Y es muy pequeño. Nosotros hicimos un proyecto similar a esto, pero de 14 pisos, cuando fui un alumno de la escuela de la P número 1 con alarma, con un montón de sistemas hace más de 10 años ya. No le dieron nunca ni 5 de artículos y de pelota a construir algo bueno cada después de un montón de tiempo. Está abandonado, vemos que hay el pasto está crecido, todo hay unos yuyos diferentes acá. Bueno, voy a mencionar ahora las especies, pero la gente que ocupa así llevan. Ahí vemos que hicieron tipo un baño. Y una novedad que sigue creciendo el tema de los acondicionadores de aire acá, porque es una provincia muy calurosa. Este es un lugar donde también hay algunos locales como tapicería y opciones que hay para ver la economía dentro de ciertas líneas. Hay un estudio jurídico acá, aparentemente. Hola, ¿qué tal? Y donde tratan algunos asuntos. Esto fue durante muchísimos años una peluquería acá. La mujer, no sé si vive todavía, se llamaba Anita. O sea, era una mujer muy chiquitita que tenía fama que hacía muy buenos peinados en la provincia. La hija fue reina. Era una chica muy linda acá en esta región. Eso nos recordamos de que es un barrio que tiene sus talentos también. A algunos se ve que no le afectó, pueden superar esa cuestión del síndrome de nacer un barrio carente de muchas cosas. Y ahí tenemos, por ejemplo, agencias de quiniela. Como vemos, siempre hay 2 o 3 a veces ahí en algún lugar donde la gente va a jugar su suerte, si no estudiaron o si estudiaron poco o si no tienen proyectos. En el caso del PRO ahora, del Partido Republicano, ellos ofrecen dinero, préstamos para que puedan hacer algún tipo de empresa. Ofrecen a todas las personas, no son necesariamente solamente partidarios de su partido. Eso depende de las personas que tengan una buena idea, un buen proyecto ahí. Y bueno, y esos son algunos de los locales que hay acá en este lugar. Estoy oficiando un poco de periodista, no tengo el título, pero entiendo que hacen así algunos, esa persona de la comunicación social. Como vienen acá a dar una crítica sincera de todos los problemas y vienen siempre vamos, nos vamos a emocionar todo. Acá no se puede emocionar tanto cuando falta un montón de dinero, de capitales, muchas cosas falta acá. Este es el lugar, el famoso concepto de costo de oportunidad en algunos libros de economía, como el de Mochón y Becker, ese que es muy popular ahí en la universidad. Un libro súper exacerbado que ya está muy criticado, que no es tan bueno, en la Universidad de Buenos Aires.
Eso yo como estudiante me fui dando cuenta entrando en internet. Sé que no es tan bueno eso de Mochón y Becker. Y tienen como complementario, no obligatorio, un libro de Paul Samuelson. No sé, medio relativo, realmente fluctuante de quién es el mejor, porque son diferentes esas personas. Mochón, Morcillo Mochón es uno que no es muy conocido. Becker. Bueno, acá esto era una guardería infantil. Y en los 80, esto se llamaba Guardería Evita, si mal no recuerdo. Un tiempo yo también en estos lugares, muchas personas crecieron en estos lugares. De corto. Y bueno, vemos que ahora se convirtió en un lugar para ancianos. Ese lugar a donde pusieron el cartel de contramano es una parada de colectivo. Ahí generalmente suelen tomar el colectivo las personas. No hay una casilla especial como no hay casi la mayoría de este barrio para tomar el colectivo, el número 60. Del 6 pasó a ser el 60. Y hay un montón de líneas que ni siquiera funcionan acá en la provincia. O el 90, por ejemplo, porque no es una provincia tan grande. Pero son inventos de algunas personas. Y se creó esta dirección para adultos mayores, reemplazando a esa guardería que se llamaba Evita, como comenté. Y la otra es Mi Casita. Mi Casita es una que sigue funcionando como guardería infantil. Acá vemos cómo crearon acá aparentemente viven acá en esta parte, en este local del centro comercial. Y eso son algunas cuestiones que hay acá. O como ponen palmera en cualquier lado. O sea, hablan de que leen muchos libros supuestamente y después inventan. Agarran y ponen nomás en cualquier lado, no sé si para provocar. Muchos lo hacen para querer, provocando el gremialismo, para más suelo, como algún tipo de rebeldía, de anarquía científica, que tiene un montón de personas universitarias y otros lugares del mundo, donde muchos creen que ya se las sabían absolutamente todas. Y sin embargo hay muchos cambios, porque no consideran tanto la ciencia económica. Eso es, y después algo que tienen estos barrios tienen playas de estacionamiento. Este barrio, que es el barrio 2 de Abril, se sigue llamando así. Y después sí vimos que pusieron esta iluminación, porque era muy oscuro ese lugar, y pusieron esa farola de un lado de la calle, que era importante. Está el otro también, centro comercial. Además de estos dos que están ahí enfrentados, existe un tercero que queda algunas cuadras más para allá, en ese lugar. Vemos los tableros. Algunas personas en aquella época entraban a robar los tableros. Estos son los tableros mayores que se pueden encontrar, viejísimos y abandonados. Acá vemos el tipo de tablero que utilizan, súper viejísimo, de los años 80. Vemos que no tienen, solamente algunos tienen medidores. Otros se quejaban acá de que le pongan un medidor porque no sé si eran como, creían que eran ingenieros acá, de que sabían mucho de la electricidad, pero un burro más que hay en esta provincia, donde como hay poco presupuesto, estamos siempre atándolo con alambre, un montón de cuestiones, como dice esa canción de un artista de Buenos Aires. Fíjense que no tiene ni siquiera los tapones. Acá sí tiene, pero eso está todo roto, de los diferentes locales
comerciales. Y bueno, después vemos chicos también que son chicas de colegios secundarios acá de la zona, como por ejemplo el Arturo Jauret, que fue un personaje de Buenos Aires también, que tiene un poco de repercusión, tiene mucha cabida en el justicialismo, en ese partido, ese personaje Arturo Jauret. Hubo gente mucho más inteligente que Arturo Jauret, pero está un poco recordada porque eso depende de la ignorancia del político de turno. Acá, por ejemplo, pusieron un cartel de reducción de velocidad. Hay, por ejemplo, el taller de moto. Esas son opciones que tienen cercanamente los vecinos para poder proveerse de algún bien o algún servicio, que es lo que ofrece la economía de este sector del mundo. Esta parte donde en otros lugares tienen hermosos canteros con muy lindas flores y plantas, vemos que está también ahora arreglando un poco. Acá se ve que haciendo algo de agricultura. Y acá es la cuestión de los techos. Los techos se fueron desprendiendo, eso está madera que está todo podrida. Acá fue mucho tiempo hubo una verdulería, y después se ve que eso no volvieron a realquilar el lugar, son los dueños. Varios ya compraron estos locales y después alquilaron a su vez. Acá vemos que Miguel Ángel Brunelli, que se dedica a la cuestión de la inmobiliaria hace muchos años acá en esta provincia, es el propietario del que alquila acá. Es un tasador. Y vemos estas cosas así, cacharros y cosas abandonadas. Esto casi siempre fue una panadería, este lugar. Quedó como todo un escrache de palabras y nombres de parejitas y ese tipo de cuestiones, como hacen en muchos lugares del mundo. Y acá fue un consultorio odontológico, todavía dice. Creo que trabajó Hernando, era uno de un radical, un tipo que trabajó un tiempo acá. Hoy, por ejemplo, no sabemos que esa gente esté generando células madre, o parece que recién está estudiando eso, mientras eso hace 10 años lo están haciendo en otros países adelantados. Como siempre acá la gente del radicalismo, algunos son unos violentos, quieren obligar a través de leyes y a través de la policía a que la gente sí o sí se vaya a consumir una porquería que es una cosa del atraso, ¿verdad? Porque ellos científicamente llegaron hasta ahí. No tienen cabida, no ganaron premios Nobel. Es más, en la Argentina, solamente el premio Nobel de la Paz ha ganado distinciones en calidad científica. En el caso del premio Alfred Nobel que entrega la Academia Sueca de Ciencia, que el premio es cercano a los $1 millón ahora. Antes era muchísimo menos ese premio que ofrecían a los ganadores de la ciencia en química, en física. Vemos que cerca del 50 recién la Unión Soviética tuvo su primer persona premiada en ese ámbito. Bueno, yo digo vemos, pero los que han leído eso han visto ese tipo de cuestiones. Y esto es una plaza de estacionamiento que hay acá en este lugar. Una ventaja para muchas personas, para poder guardar sus vehículos, sus autos. Esto, fíjense que sigue teniendo ese contenedor, sigue teniendo los mismos colores que de la empresa Venturino. La empresa Venturino fue una empresa
llamada del sector privado. Es una empresa que atendía el servicio de la municipalidad de esto que llaman ciudad, que en otro lugar ni siquiera es una ciudad porque no tiene unos centros reciclados. Ni siquiera llegan a categoría de ciudad, es una especie de pueblito más grande. Esto que se llama capital. Esto que es la capital de esta provincia. Que se fue extendiendo a partir de los primeros pobladores como mi abuelo o el papá de mi abuelo que nacieron en el barrio San Martín y yo también. Eso se fue extendiendo hasta acá. Lo que sí que es un barrio que tuvo al poco tiempo fue pavimentado rápidamente comparado con otros lugares, que es una ventaja también por la cuestión del barro, de la lluvia y de mejores condiciones para trabajar. Bueno, es un poco de este barrio, el barrio donde vive mi mamá, donde vivo ahora con mis padres, por ahora ya. Así con esa cuestión. Hay algunos árboles muy grandes acá en la zona, como vemos ese árbol que estoy ubicando. Ahora con el tiempo la gente fue pintando la casa porque un tiempo fueron muy escrachados. Usan esa palabra de escrache para denotar la rayadura que hacían las personas. La verdad que nosotros en nuestra época no se nos ocurría ir a rayar así las paredes de otros vecinos porque teníamos miedo de ir preso. Pero no solamente por miedo al ir preso, por lo que se puede definir científicamente como la ley o los supuestos de la perinorma, como definen algunos científicos en esa ciencia. Es una cuestión de no ir a hacer daño a los vecinos. Pero muchas parejas hicieron igual acá. Convengamos que esa gente no son tampoco Brad Pitt y Angelina Jolie, que son tan lindas, aunque ni siquiera eso justifica que vengan a escrachar así la pared. Pero eran personas que creían que era demasiado famoso en la provincia. La mayoría apenas consiguió un autito y tienen que llorar al gobierno para pedir una de estas casitas de cuarto, la gran mayoría. Lo que tiene ventaja en este barrio que los bloques son muy fuertes, son de un concreto muy especial acá en este barrio y no en otros barrios, porque hasta empezó la época de los ladrillos huecos luego después. No, esa es mi madre ahí con su moto, anda en moto todavía con cerca de 60 años, esa es otra cuestión acá, no es que una persona sea un dictador, tampoco debe prohibir ciertas cosas, pero necesita ir a trabajar también, aunque podría ir en colectivo. Esas son cosas que el Estado ya podría regular. Quizás tratan de demostrar más sanidad mental o eso, que una persona grande de edad. No, bueno, eso son cosas también de la familia de cada uno. Y acá, esta es la playa estación más cercana. Acá se juega mucho al fútbol acá. Alguien compraba una pelota y tiraba y se jugaban al fútbol, pero también las mujeres se quejaban de que las pelotas empezaban a ser más pesadas y rompían las plantas y entraban a la casa, todo eso. Eso es una cuestión familiar también, de cómo muchas familias quieren hacer todo ahí cerca y algunas canchas eran mucho más lejanas, algunas canchas de fútbol, y además había que pagar una escuela de fútbol. Algunos en mi caso a mí me pagaron para ir a una escuela de fútbol, muy relacionado con la cuestión de José de San Martín. Eso verán en alguna vida de nosotros acá en la provincia. Nacer en el barrio San Martín, ir a la escuela de fútbol San Martín, querer ingresar al colegio General José de San Martín. O sea, si hubiera ido a la gendarmería quizás hubiera terminado ahí en algún escuadrón General José de San Martín o algo de eso. Pero por ahora no, sé que hay otros lugares donde ingresan todavía al ejército y algunos de otros lugares. Pero a mí me interesó Dinamarca, al ejército de Dinamarca quise entrar. Porque no hay muchos que no son grandes genios tampoco ahí en Dinamarca, aunque sea muy alto. Y
Bueno, este es el frente de la casa de mamá. Este es el farolcito que pusimos nosotros acá porque había muy poca iluminación en esta zona. Ahora estamos con poco tiempo, pero este jardín tuvo un montón de flores. Algo que vamos a cambiar ahí más adelante. Lo mismo que esto. En mi caso yo planté todo esto. Yo solo, sin la ayuda de mi padre, planté todo. El césped porque me gusta un poco la jardinería. Y acá pusieron un transformador. Eso también es lo que vemos nosotros, de que vienen hablando de contabilidad, esa gente de la contabilidad, de que hacen contabilidad de un kiosquito, de la escuela de comercio son algunos. Tienen sus habilidades diferentes, pero para ellos la habilidad de ellos es determinar, por ejemplo, cuánto es el gasto, cuánto ingresó de un kiosquito así de 3.000 pesos. Nosotros la contabilidad que tuvimos es determinar las pérdidas que hay en el cobre, en un metal que está adentro de estos transformadores enormes que hay acá, que genera la corriente alterna para que iban. Ya que hablamos de contabilidad, y quién sabe más de contabilidad acá. En la educación así es una mezcla de un montón de cosas. Y pusieron acá, a donde podíamos haber hecho otra cosa, como un restaurante, algo en ese lugar. Y es un poco la idea de mi padre, siempre está con siempre que se quiere poner un palo borracho ahí. En la época de los 80 poner un palo borracho ya era una especie de suspicacia de que si habían personas que tomaban mucho vino. Eso era como un juego psicológico allá en esa época. Papá puso igual ahí, de esa especie. Vemos que tiene muchas espinas. Esto que llaman palo borracho. Dentro de la ciencia comercio lo llaman así acá en esta zona, pero tiene su nombre científico botánico también. Eso van a encontrar ahí lo que se dedican a esta ciencia. Bueno, esos son algunos cambios que hay. Después, acá por ejemplo este árbol vemos que es un lapacho. Está sufriendo un proceso de descomposición. Vemos que está muy seco para el momento del año. Y eso que es un árbol joven. Este árbol tiene cerca de 30 años. Es pequeño, vemos que no tiene más de cercano a 25 centímetros aproximadamente el grosor de este tronco. Un árbol joven. Dentro de lo que son otros árboles más grandes, o sea, dentro de toda una medición de la vida de los árboles. Para otras mediciones ya no es un árbol joven, ya es un poco grande, ya, pero no creció tanto acá. Eso por la tierra y por muchos factores. Que se puso peligroso también porque hay cables acá y esos cables se pueden cortar y perder la electricidad en el sector. Hay muchas zonas en la gendarmería donde en los últimos 15 años hay una exacerbación a que son demasiado cuidadosos los gendarmes. Ahí hay un árbol que está todo podrido. Eso depende mucho de qué provincia sea, de quiénes son los jefes, de quiénes han sido los jefes. Depende mucho si realmente están cuidadosos en la Gendarmería Nacional o la policía. No sé, que no son tantos ahí. Eso queda más en el barrio Independencia. Y después tenemos el caso de... esa es la casa de Maglietti, un político. Un político que tiene mucho capital acá en la zona. Ahora están en un gran auge porque Mauricio Macri, nuestro presidente del PRO, le dio cabida para que dirijan, porque no había tantas personas en el Partido Republicano. Y eso que el Partido Republicano es uno de los más grandes del mundo. Pero acá algunos genios supuestamente inventaban alguna lista o algo, un partido nuevo, y después no tenían ni de dónde sacar para darle a la gente. Ni de dónde sacar no tenía para darle a la gente ese tipo de políticos. Y el justicialismo es medio parecido porque es un partido acá de la Argentina nomás.
llegado al caso, empiezan a poner policía en todos lados, que quieren sacarle la moto a la gente, exceden el ratio de impuestos, y lo poco que del aumento que se le da a la gente, le sacan todo a través de muchos impuestos. Y acá vemos que no construyeron todavía el bulevar. Esta se llama avenida, ahora se llama 28 de junio aparentemente. 28 de junio, algo así. Se llamó Luca Barberis, y anteriormente, y el nombre que muchos preferimos a esos nombres, es el de Antártida Argentina. La Antártida Argentina es un lugar enorme, frío, muy especial en el universo. Por eso creemos que es más importante que tenga ese nombre, ese barrio, y no Lucas Barberis. Lucas Barberis no fue una persona demasiado inteligente acá en esta provincia, no fue un gran ingeniero, no se sabe mucho de la vida de Lucas Barberis. Pero son gente que la gente le votó y entraron a un cargo así en el gobierno provincial, y ellos se hicieron nombrar ahí. Ellos no se pueden hacer nombrar Joe Satriani, porque si pudieran, con algún delincuente de la abogacía se daría nombrar genio. Y la verdad que ni tocar bien la guitarra sabe un montón de esas personas. Eso con los chatas de la abogacía acá hay también, en muchas partes del mundo. Pero acá se exacerbó exageradamente acá en este país. Los abogados y un montón de delincuentes que vienen roban en el país. Y eso que son abogados, y sin embargo roban. Porque hay más personas demasiado ignorantes en esa ciencia. La mayoría de esas leyes que están ahí son leyes viejas, de un país que ya pasó ese momento, y hay bienes nuevos y hay cosas nuevas. Algunas cosas nomás se pueden seguir sosteniendo dentro de las leyes, y muchas leyes tienen que cambiar ahí. O sea, que lo que ellos estudiaron durante 10 o 15 años, o ese Marnin, por ejemplo, que estudió 20 años, estudió abogacía. A esa persona le consideran como un mono los ingenieros. Le consideran que es como un chimpancé porque no sabe de muchos cálculos, de biología. Y después se meten allá a juzgado a querer hacerse los malos o querer robarle las propiedades a las personas, como ya hicieron un montón de delincuentes acá de la abogacía, de esa ciencia, que exacerbaron demasiado en generar de esos tipos. Hasta tal punto que hay tipos acá que no tenían ni para comer, tenían los padres. Aberrantemente le hicieron ingresar a la facultad. Hay facultades donde no entra ese tipo de personas, donde no tiene un mínimo capital y un mínimo estatus de ética y de innovación. Algo tendrían que tener. Sin embargo, son aborígenes sucios y todos metieron ahí en ese lugar, donde la verdad que no da ni gusto ir a cursar así con ese tipo de personas que juegan al fútbol, no se bañan, ni se bañan un montón de gente. Eso viene en la suciedad. Y después se encuentra una persona, mujer ahí que muerta de hambre, por ejemplo, en la necesidad, se ve que se cansa. Hay algunos que ni hijos tienen, potentes, pues sexualmente son unos inútiles, o porque son una raza que se está extinguiendo a la vez. Si la economía no da para que alcance para todas esas personas. Y después que nosotros no habíamos contratado a una persona así, realmente. Ningún peso le da a ese tipo de personas. Para allá vemos, después de aquella calle, sí, vemos que se lo creció. Esta es la casa de Maglietti. Acá vivía una abuela que se llamaba Doña Pepa Maglietti se llamaba. Hay una cancha de fútbol 5 ahí, que dicen que hicieron ellos. Es un tipo ahí que anda con un peluchón negro acá, en la provincia. Son gente que tiene muchísimo dinero, pero son como un mono. Son como un mono que no tienen conocimiento de cómo usar bien el dinero. Entonces tienen al pedo, tienen los campos, se pudren todas las cosas, plantan mal. Necesitan de personas que están capacitadas. Eso ya hicieron con los ejércitos, de agarrar y matar a un montón de gente y apropiarse nomás de las propiedades. Entonces en la ingeniería y otras carreras se defiende que esa gente tiene que pagar una buena asesoría, porque si no genera problemas, no generan trabajo,
no generan bienes, alimentos, y se funde toda la provincia con gente así, del radicalismo y del justicialismo también. O si no, producen cualquier cosa de hace 2000 años, producen. Y no tienen cabida en lugares, países científicos, de donde pide innovación, de un nuevo vegetal y todo. No tienen cabida porque es como una persona ignorante de la Edad Media, que no tenía todos los medios disponibles para cultivar, para encontrar un vegetal nuevo. Y como son los dueños, son capitalistas, hacen lo que quieren, después chupan, andan por ahí tomando cerveza y acusan a las personas de que tratan de atacarla moralmente con la policía a alguien porque tomó un poco de alcohol o porque fumó un cigarrillo. Y son los mismos borrachos de la clase alta, borrachines que después muchos se cogen entre todos, son perversos y todo, practican incesto. Insensatos son un montón de personas del capitalismo que tienen mucho dinero. Y después, bueno, acá vemos cómo hicieron algo ahí. Esto es la Avenida Italia. La Avenida Italia es una de las más viejas de la provincia de Formosa. Acá se le da la tasa única de servicio. Bueno, y esa parte todavía no. Casualmente cerca de donde yo vivo. Acá pavimentaron esta parte. Recién después de los 90 pavimentaron este sector hacia allá. Eso no tenía pavimento, solamente en esta parte que se rompía mucho esa calle porque no tenía una buena construcción. Había como unos indicadores en el centro, porque muchos de esos ingenieros tenían contacto y iban a capacitarse a Dinamarca, a Europa, a Estados Unidos fueron algunos. Pero tenían una visión diferente de construir las cosas. Y después un momento que se fueron quedando muy en lo argentino acá. Y se ve que no tuvieron cabida científica para ir a los lugares. Y o si no, no tenían dinero. Como le pasó a muchos, como me pasó a mí que no tenía dinero en casa de mi familia. Acá hicieron un poco un bulevar. Así lo definen acá este tipo de construcciones donde hay un poco de iluminación, que no tiene arboleda. Que muchos consideran que está bien que sea así porque eso tiene muchos bichos, esos árboles. O algunas personas a propósito traen todos unos árboles a mal propósito, de árboles que son muy bicheros, que tienen vinchuga y son muy preferidos por los insectos. Eso estudia un poco la ciencia de entomología, pero acá no se hizo ni siquiera una asociación de entomología. Algunas personas estudiamos entomología a través de libros, aunque no en las universidades. Luego recién descubrimos eso en la universidad. En la familia de Donald Trump, el candidato a presidente de Estados Unidos, hay personas que estudiaron esa ciencia de entomología hace más de 50, 60 años. Y después hay algunas personas que estudian acá, pero que le dan una beca miserable de 1.200 pesos. Terminan abandonando. Muy poca gente puede egresar de la universidad en la ciudad de Formosa. Y eso que no es tan alto la cantidad de libros que tiene o esas cuestiones. Porque también una forma de aprovecharse de querer pagarle 2 mangos o poco dinero a unas personas que se pasaban 10 años leyendo libros y muchas cuestiones. Y eso vemos de estos lugares. Este barrio era muy peligroso en los 80. Ahora mejoró mucho, es muy tranquilo. La Iglesia Católica colaboró mucho acá en la pacificación de esta zona. Como tienen también sus problemas y sus errores las iglesias, en el caso del catolicismo. Bueno, yo ya me abrí de ese lugar, del catolicismo. Un día necesité de esa gente y no me quisieron dar ayuda. Yo colaboré muchísimo con esa gente. No me quisieron pagar tampoco. Entonces es importante tratar de no ser un estúpido en la vida, de regalarle a un ridículo del sacerdocio que ni siquiera tiene una mujer para mantener o no tiene hijos.
Ese es el destino de una persona, tratar de tener una familia normal como ser humano. Muchos definen como un cobarde a los católicos, a los sacerdotes católicos en particular. Después inventaron el diaconado. El diaconado sí son personas casadas. Y tienen un sueldo ahí de lo que le da a la gente. Acá vemos una entrada, acá termina el barrio, ahí termina el barrio 2 de abril y empieza el barrio Saico. Saico se llamaba este barrio, ahora aparentemente cambió de nombre. Hay varios cambios que van habiendo siempre en los urbanismos del mundo. Para personas que estén todo el día así en ese tipo de construcciones tan precarias, generalmente las personas tienden a observar las majestuosidades de otras ciudades que van cambiando y a olvidar a muchos lugares así. Que además son personas que ni siquiera votan bien acá en la provincia. Y por eso está el dicho ese que Magoya después la ayuda de esta gente acá de justicialismo, ya que creía que era más inteligente que todos nosotros. Creen que son más inteligentes que los demócratas, que los socialistas, y es evidente que le va mejor que a todas estas personas. Pero eso está en la raza también de un ser humano, como una persona por el hecho de tener un Fiat Uno ya cree que ya le solucionaron toda la vida, o estos autos de baja gama que tienen la mayoría de estas personas. Eso pues no tiene tampoco un gran talento, o alguien no le reconoció tampoco el talento, como ha pasado con mucha gente en la historia. Y acá vemos que se armó un circuito comercial acá. Vemos que hay personas que venden así objetos necesarios, como los calzados, como ropa. Siempre son necesarios ese tipo de productos que venden, que están en diferentes etapas de tramitación. Algunos no tienen autorizaciones, pero también espera porque está la administración pública donde hacen lento esos trabajos, donde ralentan algo, y hay toda una cuestión también ahí de hacer caer a propósito, de ganar dinero en penalización a algunas personas que tratan de vender un buen objeto acá. Hay de todo hay en la vida donde quieren hablar de honestidad, de ética, de honestidad por el solo hecho de que son abogados o contadores públicos, y algunos que realmente ayudan. Como yo manifesté ahí que yo tuve que ponerme a estudiar porque a mí no me ayudaba nadie acá, que no sea ese sueldo de cuarta que me da el gobierno ese, y eso que soy una persona muy capacitada. Y bueno, y acá había un cementerio. En este lugar existió muchísimos años un cementerio. Ahora sí que generaron una plaza ahí. Vemos atrás una escuela. Y allá vemos una línea de colectivo. Un poco más hacia la izquierda está todo lo que pertenece a la policía de la provincia de Formosa para entrenamiento de fuerzas armadas en ese ámbito de ese sector de la economía. Y bueno, eso es lo que observamos. Y después van a encontrar que todo ese sector de calle de tierra, ahí termina. Esa es la vieja avenida Circunvalación de la provincia de Formosa, en el caso de la capital acá. Esa avenida conecta con el acceso norte de la ciudad y el acceso sur para que los camiones vayan por ese lugar y no entren directamente a la ciudad. Eso va al país Paraguay y al interior de la provincia, desde ese lugar.
Esto es un poco lo que hay acá en estos barrios. Y después vemos esto, que esto es la capital. Estamos hablando de la capital de una provincia y hay esta calle de tierra todavía. Este se llama barrio Itatí. Hay barrios de Itatí, pero este es uno. La mayoría de sus calles son calles de tierra. Y eso que estamos en la capital acá, de esta provincia. Y hace 20 años que le votan a los mismos políticos, pero se ve que son que no entienden, no sé, le faltan vitaminas o algo en el cerebro a los votantes acá de estos lugares. Y así es, andan en bicicleta todavía muchas personas, pero no porque lo hacen voluntariamente como hacemos muchos de nosotros, para tratar de cuidar el cuerpo, todo eso, o por no contaminar, porque realmente no les queda otra, no tienen auto, no tienen un montón de personas. Son personas que traen de lo último de los pueblitos y le dan una vivienda, algunos le dan, y otros consiguen comprarse siendo albañiles o alguno de ese tipo de cuestiones, y consiguen un lugar acá. Hay una tendencia a que va a haber más personas a aglomerarse en las ciudades y se van a ir perdiendo esos lugares. Pero eso es una forma de pensar. También hay otro criterio, Asociación Mano Abierta. Esto, si no me equivoco, pertenece a la Iglesia Católica también. Otro criterio donde dicen desde FAO, organizaciones como esa, de que va a crecer muchísimo más la población. Y esas personas no van a tener cabida en la ciudad. Muchas personas no van a tener cabida. Porque aunque haya nacimiento o muerte, acá hay una realidad que no han construido los edificios que tenían que haber construido en ese momento. Ni siquiera en el barrio donde nacimos nosotros, el barrio San Martín, hay grandes edificios. Es la desidia de estos políticos que vienen a prometer y a mentir acá la mayoría. Hubo momentos donde el Kirchner ese entregó un poco de dinero y ya saltaban todos corriendo por ahí emocionados, como si fuera que es mucho realmente lo que dio acá de dinero. Y muchos se pusieron a chupar un vino o algo, a ver si ya estaban contentos. Hay monos que son mejores que muchos seres humanos, porque no son malvados esos animales. Hay animales que son realmente muy mejores que un montón de seres humanos que se dedicaban a robar y a delinquir acá en esta provincia. Y fueron presos, o terminaron con SIDA, anda por ahí en algunos lugares. Bueno, estas son algunas cosas que hay por acá. Hay algunos bancos, pero no hay un lugar para que tenga una sombra. Algunos suelen colocar eso, sobre todo si teniendo en cuenta de que esta ciudad se va a habitar más. Y después tenemos los casos de Carelia, por ejemplo, ahí donde son unos genios, supuestamente un montón. Yo creo que no es malo la creatividad de querer hacer todo puente en la zona de nórdica, pero solamente un idiota autorizaría a crear puentes en esos lugares donde hace un frío terrible, el frío que hace en esos lugares. Un loco no viviría en esos lugares en ese frío y soportando esas condiciones políticas ridículas en un montón de sentidos. Y eso que son personas rubias y de ojos celestes, los que creen que son los más inteligentes del mundo, ¿verdad? Por el que ya nacieron así. Muchas personas son así y otros son un poco más, se dan cuenta también que hay otras personas que tienen cerebro también acá, aunque sean diferentes, y que además no son los mejores ojos posibles que pueda tener. El mejor color es el blanco, el más claro que hay, y después está el color amarillo del oro, pero es un color que no se desarrolló mucho en el ser humano. Sí, por ejemplo, en los gallos, en algunos animales hay ese tipo de colores. Por eso se generó una supremacía de exacerbar demasiado a las mujeres de ojos celestes, como mueren ahí por una mujer de ojos celestes.
que no es malo tampoco de que